Bien, perfecto. Bueno, como me presentó Karina recién, soy psicóloga, vengo trabajando ya desde hace varios años con personas con discapacidad y lo que venimos notando en el trabajo de personas con discapacidad es que cada vez más necesitábamos sumar a la tecnología como un recurso y como una herramienta en nuestra práctica, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer en Centro Casabela es buscar información sobre, bueno, cuál era el uso que se le estaba dando a la tecnología y en particular a la inteligencia artificial a la hora de brindar apoyo a personas con discapacidad. Lo que empezábamos a notar es que quizás muchos pacientes estaban haciendo uso de el chat GPT u otra inteligencia artificial eh, y queríamos conocer o entender, bueno, qué estaba pasando con este uso y si realmente había un impacto positivo en su uso. Es por eso que lo que hicimos fue una revisión sistemática y la idea ahora es contarles un poco, bueno, los resultados de esa revisión sistemática que hicimos y un poco el encuadre de esta revisión y cómo pensamos la tecnología como apoyo para personas con discapacidad. Para introducirlos en más o menos estos tres puntos que voy a tocar el día de hoy. En primer lugar, pensar la tecnología como apoyo para personas con discapacidad, como les decía recién. En segundo lugar, enfocarnos específicamente ya no solo en la tecnología, sino en la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede ser muy útil para favorecer la inclusión. Y finalmente voy a centrarme en los resultados que obtuvimos en esta revisión sistemática que hicimos junto al equipo y que les voy a compartir los resultados. Entonces, para comenzar hablando de este primer punto, básicamente una tecnología de apoyo es cualquier herramienta, dispositivo o recurso que ayude a una persona a hacer ciertas cosas que quizás de otra manera no podría hacerlas o le resultaría muy difícil hacerlas. Nos pasa que continuamente al trabajar con personas con discapacidad requerimos de cierto apoyo tanto nosotros como profesionales como las personas con discapacidad a la hora de hacer diferentes actividades, a la hora de planificar diferentes actividades, a la hora también de acceder a cierta información y cierto contenido. Y la tecnología viene un poco a quizás facilitar en algún punto esos momentos en donde requerimos de ese apoyo tanto nosotros como profesionales como para nuestros pacientes, ¿no? Pero ¿por qué entonces son un apoyo o por qué se transforman en un apoyo las tecnologías? En muchos casos ayudan a ser más independientes en la vida diaria. Si pensamos en tecnologías como aplicaciones para la movilidad, hoy en día muchos de los jóvenes con los que trabajo empiezan a poder movilizarse de manera más autónoma y en transporte a lo largo de la ciudad y, por ejemplo, las aplicaciones para poder movilizarse les facilitan muchísimo la accesibilidad y la posibilidad de planificar sus viajes. De otra manera, como con dispositivos que antes se utilizaban, quizás no les resultaban tan accesibles. Entonces, como ese ejemplo, un montón de otros en donde vemos que, bueno, la tecnología viene a ayudarnos a favorecer también la independencia de las personas con discapacidad. Otro de los puntos es la comunicación y la interacción, ¿no? Diferentes aplicaciones, yo voy a mencionar algunas, pero diferentes aplicaciones, pictogramas que se pueden crear con aplicaciones, por ejemplo, Háblalo, ¿no? Y diferentes aplicaciones que facilitan y sirven también como nexo a la hora de comunicarse, ya sea de manera alternativa o de manera aumentativa para las personas que lo necesitan. Por otro lado, y algo que venimos charlando mucho en los grupos con los que trabajamos, es esto del acceso a la información. Se habla poco de accesibilidad cognitiva, de que las personas con discapacidad intelectual puedan entender lo que les estamos diciendo, que puedan entender las cosas que leen, que cuando les explicamos podamos ser claros también nosotros a la hora de informar y de transmitir. Y la accesibilidad cognitiva muchas veces quedaba como un último eslabón, ¿no? Muchas veces pensamos en la accesibilidad edilicia, en cuestiones más tangibles, más físicas, y la tecnología viene a ayudarnos mucho también con esto de la accesibilidad cognitiva.
hemos tenido un montón de alumnos que quizás con el apoyo de la inteligencia artificial, consignas que les resultaban más complejas de entender, han podido disminuir, digamos, la dificultad y han podido acceder mucho mejor a la información gracias a la inteligencia artificial que quizás le hacía más accesible ese contenido, ¿no? Y obviamente que todo esto, todos estos apoyos les permiten de alguna forma a las personas con discapacidad participar más activamente en la sociedad, porque sin estos apoyos posiblemente no podrían participar, al menos no de la misma manera en la que lo logran hacer con estos apoyos, ¿no? Sino muchas veces lo que pasaba es que se encontraban con barreras para su participación y esto generaba cierta exclusión. Y otro punto muy importante a la hora de pensar el apoyo es la adaptación. Cuando pensamos en los apoyos hay que pensar que cada apoyo tiene que ser personalizado, tiene que ser planificado en conjunto con la persona y muchas veces quizás por cuestiones de tiempo, por dificultades en el acceso o por un montón de motivos, esos apoyos no terminaban siendo personalizados. Entonces es súper importante adaptar también el entorno y las herramientas que le estamos brindando a las necesidades de cada persona y muchas veces la tecnología nos ayuda en eso. Eh, Acá hay algunos ejemplos, ¿no? de tecnologías que hoy en día podemos encontrar y que creo que hay muchísimas que acá no puse, porque quizás no nos da el tiempo para adentrarnos en cada una, pero sí me parece que como profesionales de la salud y más allá de que no trabajemos quizás con personas con discapacidad, es positivo saber que existen estas herramientas, que existen estos recursos, porque muchas veces podemos ser el primer punto de contacto para las familias y para los jóvenes con discapacidad, entonces al menos saber que existen y saber que podemos acercar esta idea para las familias y para los jóvenes es súper importante y después indagar obviamente en cómo introducir ese apoyo y que las familias o los jóvenes, bueno, puedan pensar con qué apoyo cuentan, con qué profesional de apoyo cuentan para empezar a introducir ese apoyo, ¿no? Un poco lo que les decía, no todas las tecnologías sirven para todas las personas, hay que pensar, hay que probar, hay que ir haciendo ajustes y adaptaciones, y obviamente que es fundamental la evaluación individual a la hora de pensar los apoyos y trabajar en equipo y de manera interdisciplinaria. Algunas de las herramientas o recursos que, como para mencionar algunos, el TOBI, que es un sistema de comunicación alternativo, ¿no? A través de la atracción del ojo, uno puede ir seleccionando en la pantalla los diferentes pictogramas y de esta manera poder comunicarse. Es algo que hace muchos años era muy difícil de acceder acá en Argentina, hoy en día está cada vez más fácil acceder y si bien son pocos los profesionales que están formados, digamos, en el uso del dispositivo, cada vez más se van formando, se van interiorizando o al menos conocen del dispositivo y eso ya facilita también su acceso. En general, por supuesto, suele utilizarse en personas que fonobiológicamente y motrizmente quizás no tienen la capacidad para expresarse de manera oral y que motrizmente quizás también tienen dificultad para utilizar algún otro dispositivo con la mano, por ejemplo. Entonces, de esta manera el TOBI puede ser un apoyo súper, súper funcional. También tenemos Háblalo, la diferencia de Háblalo es que sí necesitamos del apoyo, digamos, de la mano, del uso del celular, entonces necesitamos como esa motricidad para poder manipularlo. Y después otro ejemplo podría ser esto de los pictogramas, ¿no? Muchas veces como profesionales que trabajamos en el ámbito de discapacidad utilizamos pictogramas como sistemas aumentativos de comunicación y a veces nos lleva mucho tiempo adaptar esos pictogramas, armarlo con cada paciente. Pictogram Agenda permite personalizar esos pictogramas y lo podemos ir trabajando en conjunto con el paciente y con las familias para avanzar en esto de la personalización del apoyo, ¿no? Bien. Voy a centrarme ahora en lo que es la inteligencia artificial, digamos, de seguramente ya han hablado bastante en los diferentes tracks sobre la inteligencia artificial, así que no me voy a entrar en cuestiones técnicas porque además
no lo soy, simplemente sí desde el uso de la inteligencia como tecnología de apoyo, pero básicamente lo que sabemos de la inteligencia artificial es que crea contenido, que responde preguntas, que resume, que traduce, que también inventa historias y que muchas veces genera respuestas originales, ¿no? No siempre repite lo mismo. También, por supuesto, a veces se equivoca, genera esto de las ilusiones y demás, y es importante tenerlo en cuenta porque no hay que confiar al 100% en lo que nos dice la inteligencia artificial, sino mantener ahí el ojo crítico y entender que también puede inventar datos, que puede equivocarse y que siempre es necesario la supervisión humana de la información que nos está brindando. Pero sí que la inteligencia generativa puede ser súper positiva como apoyo a la hora de trabajar con personas con discapacidad en esto que les decía, ¿no? El acceso cognitivo a la información puede ser un gran apoyo cuando quizás recibimos algún paciente que necesita la adaptación de alguna consigna en el colegio o en la universidad o en algún curso que está haciendo y no está terminando de entender la consigna y quizás desde la institución no terminaron de adaptarla o lo que sea, muchas veces nos puede servir para hacer esas adaptaciones, también para planificar. Algo que muchas veces trabajamos con los jóvenes es esto de, bueno, ¿cómo planifico una salida? ¿Cómo planifico mi cumpleaños? ¿Cómo planifico algo que quiero hacer? Porque la planificación en tiempos y demás, a veces en algunos jóvenes se dificulta, sobre todo cuando hablamos de discapacidad intelectual. Entonces, el ChatGPT, por ejemplo, ha sido un gran apoyo y súper positivo a la hora de planificar. Más tarde vamos a contar una experiencia que tuvimos en el centro en donde hicimos un taller de prompts y los resultados fueron súper positivos y cada vez más los jóvenes traen ellos mismos como iniciativa el uso del ChatGPT, o sea que se ve que cada vez más los jóvenes lo están utilizando y es importante incorporarlo como profesionales para que ellos también entiendan de qué manera usarlo, cómo usarlo como apoyo y que también entiendan el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Así como todos tenemos que tener en cuenta esto, que se puede equivocar y demás, bueno, los jóvenes con los que trabajemos también es importante que lo sepan. Acá, por supuesto, abajo algunos de los ejemplos de la inteligencia artificial que se puede usar. Em, y esto que les venía diciendo, la inteligencia artificial facilita apoyos y adaptaciones que muchas veces por falta de tiempo en las consultas, por falta de tiempo en diferentes cuestiones, no llegamos, ¿no? El otro día me pasó que yo doy clases en la universidad para personas con discapacidad y tengo de alumna, digamos, a una joven no vidente y nos pasa que su lector de pantalla no lee PowerPoint, no lee Google Slides, digamos, no lee Canva, no lee un montón de plataformas que uno usaría para armar una presentación. Y la realidad es que su lector de pantalla no funciona con ninguno, ya hemos probado varios y no hay caso. Entonces, lo único que sabemos que lee bien son los archivos de Word. Pero muchas veces por cuestiones de tiempo quizás yo no llegaba a adaptar todos los apuntes. Entonces, lo que hice fue darle al ChatGPT el PowerPoint y pedirle que me lo adapte a lectura fácil y que me envíe el archivo. Y en 2 segundos tenía el archivo súper adaptado de lectura fácil para que ella pueda acceder de una mejor forma al contenido. A esto me refiero que a veces por falta de tiempo quizás tenemos la mejor, digamos, disposición, pero bueno, sabemos que a veces los tiempos son acotados en las sesiones, en las clases, en la planificación, y bueno, también utilizarlo como recurso para uno como profesional para facilitarle el apoyo a los niños y a los jóvenes con los que trabajamos, ¿no? Bien, y en relación a todo esto es que nosotros, como les comentaba al inicio, nos planteamos, bueno, ¿qué hay de evidencia sobre este tema? Se estaba hablando mucho del uso de la inteligencia artificial y del uso ético. Hubo algunos casos en donde fue complicado el uso de la inteligencia artificial en personas con discapacidad, entonces nos planificamos hacer una revisión sistemática que para los que quizás no conocen, una revisión sistemática es básicamente recopilar muchísima información sobre un tema y hacerlo de manera sistemática. No solo hicimos una revisión bibliográfica, sino que seguimos una serie de pasos de manera sistematizada
en lo que dice la declaración de Prisma para, bueno, obtener estos resultados, ¿sí? Nosotros hicimos la revisión en diferentes bases de datos, en ERIC, en Scopus, en PubMed, y como resultados de la revisión obtuvimos más o menos 19 artículos que son los que quedaron finalmente. Otros fuimos excluyendo por diferentes cuestiones, pero básicamente el objetivo era ver, bueno, cuál era el uso que se le está dando a la inteligencia artificial para personas con discapacidad y si servía, digamos, como apoyo o no, y qué impacto tenía esto en la calidad de vida, ¿no? Obviamente era una revisión, entonces no es que buscamos ver el impacto necesariamente, sino qué estudios, qué investigaciones había que hablen sobre esto. Entonces, un poco lo que encontramos y que resumimos los resultados en estas dos como grandes áreas son, bueno, los beneficios y las dificultades, ¿no? O los desafíos en el uso de la inteligencia artificial. Por un lado, lo que encontramos es que efectivamente en diferentes situaciones, en diferentes casos y con diferentes tecnologías que incluían inteligencia artificial, efectivamente mejoraba la autonomía y la independencia. Vimos estudios de diferentes índoles, digamos, desde aplicaciones que facilitaban la comunicación hasta aplicaciones que facilitaban quizás la movilidad o incluso el uso del chat GPT dentro del aula, en esto que yo les decía de cómo facilitar la accesibilidad cognitiva a la información. Y en todos esos casos, bueno, se promovía la autonomía y la independencia. Obviamente que también otro de los puntos que apareció es esto de facilitar la comunicación, el aprendizaje, la movilidad, como estos ejemplos que les contaba. Esto de ofrecer el apoyo personalizado en tiempo real. Muchas veces nos pasa que quizás necesitamos la adaptación para los niños o para los jóvenes ya en este momento, pero bueno, nos lleva un tiempo a nosotros como humanos procesarlo, adaptarlo, armarlo. Y lo que encontramos es que obviamente la inteligencia artificial, por el tiempo de respuesta que tenía, resultaba mucho más rápido y mucho más efectivo a la hora de brindar ese apoyo. Por supuesto que aumentaba también la inclusión social y la accesibilidad, porque si las personas cuentan con los apoyos requeridos, pueden participar de una mejor manera en la sociedad y en los diferentes espacios. Entonces se promovía la inclusión y veíamos también en los estudios que había una mejora en la calidad de vida, ¿no? Tanto en la salud, en la educación, en el trabajo y en el ocio. Incluso se utilizó mucho la inteligencia artificial para lo que era, por ejemplo, inclusión laboral, y se entrenaba a los jóvenes en las habilidades requeridas y después esos jóvenes tenían mayores posibilidades de acceder a puestos laborales. Estos son como algunos de los estudios que encontramos y que nos pareció súper interesante para mencionar, bueno, el beneficio que tiene, ¿no? La inteligencia artificial y quizás como profesionales de la salud, el uso también que le podemos dar. Obviamente que también nos encontramos con ciertos desafíos en el uso. Algunas de las cuestiones que notamos en los estudios y que ellos también mencionaban como limitaciones es los sesgos en los algoritmos, ¿no? Muchas veces las personas que armaban, digamos, los algoritmos y que armaban las tecnologías no estaban pensando que quizás del otro lado había una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué pasaba? Después la tecnología no terminaba siendo accesible, ¿no? Pasó con diferentes tecnologías, por ejemplo, en tecnologías de reconocimiento facial, eh, al reconocer facialmente, por ejemplo, no terminaba reconociendo personas con síndrome de Down, porque no habían entrenado a la tecnología para incluir también personas con síndrome de Down. O nos pasa con algunos dispositivos, como puede ser eh, plataformas que hoy en día conocemos, digamos, billeteras virtuales y demás, que quizás para habilitar una cuenta nos pide que movamos los ojos en determinada dirección y demás. Hay personas con discapacidad que eso no lo pueden hacer y de esa manera muchas veces quedan excluidos de esas billeteras virtuales, por ejemplo, o de otras aplicaciones. Entonces, eso mismo pasaba también con la inteligencia artificial. El hecho de que personas con discapacidad no participen en el diseño, ¿no?, de estas tecnologías
después terminaba siendo que generaba exclusión y que las personas no puedan acceder a esa tecnología o a ese uso, ¿no? Obviamente que también hay una cuestión a seguir revisando y que seguramente en diferentes tracks y de profesionales que están trabajando en esto, hay mucho para revisar en cuestión a la privacidad, a la ética, al uso ético de la inteligencia artificial. Y también, bueno, si bien uno lo puede incluir en la educación, bueno, ver hasta qué punto y de qué manera incluir la inteligencia artificial y en particular como apoyo a la hora de pensar en personas con discapacidad, ¿no? Bien, eso es brevemente, digamos, lo que encontramos, la información a la que llegamos. Obviamente que la idea fue hacer como recabar toda esta información para pensar, bueno, futuros pasos y de qué manera podemos seguir trabajando con personas con discapacidad. En los diferentes charlas que se va a dar en este track vamos a contar algunas experiencias también. Ahora mismo estamos iniciando un curso en la Universidad de Burgos sobre uso de inteligencia artificial como tecnología de apoyo. Pero bueno, eso, contar brevemente nuestros hallazgos y invitar a todos los profesionales de la salud que trabajan en este ámbito a animarse, a empezar a usar y que el uso es súper positivo y genera una gran cantidad de apoyos que de otra manera resultan difíciles de acceder.